muchas gracias a todos por estar conectados a esta hora y ver un tema que para todos ha sido un problema más en el último año probablemente que en el resto de nuestra vida. Y esto tiene que ver con por qué necesitamos dormir y qué pasa cuando no lo hacemos, o no dormimos bien, o dormimos pocas horas, o dormimos en lugares inadecuados para dormir. Así que muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, ¿para qué nos sirve dormir? Bueno, dormir nos sirve por dos motivos. Uno, nos sirve como personas, como pacientes, como seres individuales, y también nos sirve porque como población tenemos una serie de mecanismos de defensa frente a otras cosas, frente a problemas que vamos a tener en el diario vivir, y también porque somos una sociedad que trabaja 24/7 y que funciona 24/7, y vamos a ver que el mal dormir o el dormir pocas horas aumenta también nuestros riesgos como sociedad de no funcionar bien y no solo como persona. Bueno, el sueño es una función vital para el mantenimiento de la salud. Es importante en cómo funciona el cerebro y el sistema nervioso central. También es importante para el sistema cardiovascular. Vamos a ver que el dormir mal o el dormir poco puede aumentar los riesgos de infartos al corazón, de infartos al cerebro también. También es importante para mantener nuestro metabolismo. El dormir mal, vamos a ver por qué mecanismo hace que nuestro riesgo de diabetes aumente y el riesgo de subir de peso también. Es muy importante en la mantención de nuestro sistema inmune, el que ha sido realmente una fortaleza para muchos durante este año, tratando de no enfermarnos de COVID y todas las otras patologías que pudieran enfermarnos, que son patologías que tienen que ver con, en el fondo, son como las bacterias, los virus y todo aquello que nos está realmente estresando durante el año pasado. También el sueño, el buen sueño disminuye el riesgo de accidentes de tránsito, aumenta la concentración y la memoria, disminuye los riesgos de bipolaridad, de depresión, más que los riesgos disminuye la sintomatología. El buen dormir es un signo de bienestar anímico. Aumenta los riesgos de hipertensión el mal dormir. Vimos que aumenta el riesgo de diabetes, de obesidad, y también el mal dormir aumenta el riesgo del consumo de drogas y de alcohol. ¿Cuánto debemos dormir? Vamos a ver que mientras más adultos somos, menos horas requerimos dormir, pero nunca menos de 6 horas por noche. Y esto tiene que ver con un ordenamiento de las neuronas en el cerebro desde que nacemos hasta que envejecemos. Los niños recién nacidos necesitan alrededor de 16 horas por noche para dormir. El problema es que las duermen en intervalos de cada 2 o 3 horas, por lo tanto hay que estar despertándose a cada rato para cuidar al recién nacido, pero uno ve que alrededor de los 2 años ya se estabiliza el sueño y requieren alrededor de 12, 13 horas por noche para dormir, y la mayoría de estas horas se van volviendo hacia la noche, ya requiriendo cada vez menos siestas. Y desde los 5 años un niño debería dormir entre 10 y 11 horas por noche, y esto es importante porque toda la educación básica, un niño debería dormir entre 10 y 11 horas por noche, y en la noche no da lo mismo dormir en el día que en la noche porque la calidad del sueño es distinta. Y eso significa que un niño en edad escolar debería acostarse alrededor de las 8:30, 9 de la noche y estar durmiendo sin televisor, sin computador, sin celular, sin ninguna pantalla. Un adulto joven debería dormir entre 8 y 10 horas por noche, y los adultos mayores deberían dormir entre 6 y 7 horas por noche, idealmente en la noche. O sea, si un adulto mayor duerme una siesta de 2, 3 horas, ya solamente le quedan 4 horas en la noche para dormir, y una persona que se acuesta a las 11 de la noche, a las 4 de la mañana va a estar despierto, y va a tener toda una madrugada en la cual no va a tener muchas cosas que hacer. Por eso, sobre todo en los adultos mayores, se recomienda hacer siestas lo más breves posibles para no quitarle horas al sueño de la noche.
Y aquí vemos que el sueño, las horas de sueño han ido disminuyendo a través de los años. En los años 60 el promedio de horas que se dormía era alrededor de 8 horas y media en adultos. Y uno ve que hacia el año 2000 esto ha bajado en casi 2 horas. O sea, le hemos ido quitando 2 horas de sueño a cada noche. Y eso se llama deuda de sueño. En el fondo, requerimos más horas para funcionar como sociedad mejor, pero las aprovechamos, entre comillas, en hacer otras cosas. Y la verdad que es un aprovechamiento bien hasta por ahí nomás, porque en realidad estamos perdiendo la posibilidad de que nuestro cerebro se recupere durante la noche en esas horas. Bueno, en países industrializados se han hecho estudios y entre el 5 y el 9% de la población tiene sueño durante el día, sueño excesivo que le impide hacer sus actividades en forma normal. Y por lo menos el 20% por lo menos lo tiene 3 veces a la semana, esto significa 1 de cada 5 personas. Y esto afecta a un amplio rango de edades, esto va desde las adolescentes hasta los adultos mayores. Y el hecho de tener sueño durante el día implica una menor calidad de vida, un aumento del riesgo de accidentes, sobre todo accidentes de tránsito, aumento del consumo de drogas, sobre todo las que son activadoras, aumenta el riesgo de hospitalizaciones y también la disminución del ánimo. ¿Y por qué eso podría deber esto? Hay varias explicaciones. Uno, que hay mayor carga horaria. Estamos más horas haciendo cosas, necesitamos más tiempo para completar todas nuestras tareas. Esta es una sociedad que funciona 24/7 y hasta el 20% de los trabajadores en un país desarrollado realizan labores en sistemas de turno, que pueden ser turnos diurnos, de tarde, de noche, algunos días sí, otros días no. En el fondo hay una serie de sistemas de turno, pero al menos 1 de cada 5 personas en un país industrializado, adulto, trabaja en un sistema de turno. Tenemos más responsabilidades, empezamos a llenarnos de cosas que tenemos que hacer, quitándole horas al sueño. Y también tenemos todo lo que es streaming, los juegos en línea, el acceso a internet ilimitado que hace que podamos tener actividades en la noche independiente que no estemos ni siquiera en el mismo lugar con las otras personas. Por ejemplo, en Suecia se han hecho encuestas, dado que ellos han tenido problemas serios, sobre todo con el tema de los accidentes de tránsito y la capacidad que tienen los seguros de cubrir los accidentes de tránsito, y se ve que a medida que han pasado los años, en los últimos 20 años, desde el 80 al 2000 lo hicieron, se ve que los problemas de sueño han aumentado en la población. Y esto se ha visto más en mujeres y sobre todo en mujeres de más edad. Y esto es importante porque las mujeres vivimos en promedio 82, 83 años y esto significa que los últimos 15 o 20 años de la vida el problema de sueño puede ser un problema bastante grave y significativo. La prevalencia de las alteraciones del sueño uno ve que es un poquitito mayor en mujeres que en hombres, pero depende de la enfermedad de sueño. Por ejemplo, el insomnio, que es la incapacidad para quedarse dormido o despertarse a medianoche o despertarse antes que el despertador, es 5 veces más prevalente en las mujeres que en los hombres. Pero en los hombres aumenta el riesgo a través de los años de tener apneas del sueño, por ejemplo, que roncan, hacen pausas respiratorias en la noche, andan con sueño en el día. Eso es mucho más prevalente en hombres que en mujeres hasta que llega la menopausia, donde las mujeres empezamos a tener también más ronquidos y más pausas respiratorias. Y uno ve que esto va aumentando con la edad. A medida que aumenta nuestra edad, aumentan nuestros problemas de sueño, que fue lo que en Suecia llamó la atención, sobre todo en el tema de los pagos de los seguros. Y vemos que el tema del trastorno de sueño hace que aumente las consultas al médico, las prescripciones de medicamentos, y este ha sido un tema relevante también ahora en este último año de pandemia en que la gente no puede salir, mucha gente no tiene acceso a sus médicos tratantes habituales, los médicos estamos en otras labores que no son las habituales de nosotros, estamos en la UCI o estamos viendo pacientes con COVID, estamos haciendo otras cosas, por lo tanto la gente ha tendido a utilizar los medicamentos para dormir que tenía en su casa. Y esto de la automedicación también ha generado más problemas aún para dormir. El hecho de
usar medicamentos que tienen efectos en el sueño sin conocer los efectos secundarios, sin conocer los riesgos, incluso puede ser peor que los mismos síntomas que se quieren tratar. Y aquí tenemos la deuda de sueño. Esto es, no es que no podamos dormir, es que no queremos dormir porque hacemos otras cosas. Es la gente que considera que las horas de sueño son horas perdidas. Y la verdad es que son ganadas porque el cerebro recupera sus funciones durante las horas de sueño, sobre todo si este sueño es de buena calidad en la noche, y esto hace que nuestro funcionamiento diurno sea más efectivo. Pero cuando hay muchas cosas que empiezan a quedar sin hacer, uno empieza a ocupar las horas de la noche o a levantarse a las 3, 4 de la mañana para empezar a funcionar. Y esto sí genera daño en nuestro funcionamiento, y ese daño es mayor mientras más horas de sueño nos faltan. Este fue un estudio que se hizo hace unos años en 4 ciudades de Latinoamérica, en las cuales está Santiago, la Ciudad de México, Montevideo, Caracas y Santiago, que son ciudades que fueron elegidas por una alta densidad de población, problemas de tránsito similares, gran cantidad de habitantes, gran necesidad de desplazamientos largos, y vemos que Santiago resulta complicado y peor que las otras ciudades en 2 cosas. Uno, esa sigla en inglés significa la hipersomnia diurna. En Santiago la gente tiene más sueño en el día que en el resto de las ciudades. Y el otro tema es el uso de fármacos para dormir. Somos campeones en Santiago en el uso de fármacos para dormir. El 23% de la población que participó en este estudio dice tomar un medicamento para dormir. Eso es 1 de cada 4 personas adultas. Mientras que en Caracas es el 11%, en Montevideo es 1 de cada 5 y en Ciudad de México es un 5%. El 60% de los adultos duerme menos de 7 horas por noche, o sea, está en el borde de la deuda de sueño. Y el 62% de los adultos refiere problemas para dormir 3 o más veces por semana. Y esto es importante porque cuando ya un problema para dormir es más de un mes, más de 3 veces por semana, ya es necesario consultar. Todos hemos tenido alguna noche que hemos dormido mal, con un hijo enfermo, con que estamos resfriados o que tenemos una cosa que hacer al día siguiente, en el fondo dar una prueba, un examen importante o alguna cosa en el trabajo. Pero eso pasa en la medida que en una semana volvemos a dormir bien. Pero cuando el problema para dormir bien o la mala calidad de sueño se arrastra más de 3 veces por semana, más de un mes, ya es necesario pensar en consultar. Y el 69% de los niños refiere problemas para dormir. Esto es muy importante porque los problemas para dormir en los niños en edad escolar se pueden ver como si tuvieran déficit atencional, y en realidad lo que tienen es un tema de sueño. De hecho, los neurólogos infantiles que evalúan niños con déficit atencional, dentro de las primeras cosas que preguntan es a qué hora duerme, cuántas horas duerme y si duerme con televisión o con celular en la noche. Y la idea de los padres también es que el 76% de sus hijos duermen poco, y esto tiene que ver con lo que es real. O sea, las encuestas que vimos anteriormente muestran que estamos durmiendo al menos 2 horas menos que lo que se dormía hace 30 o 40 años. Y el 65% de las personas siente que duerme mal. O sea, si uno piensa, ¿cómo estoy durmiendo yo? Más de la mitad dice mal. Y el 40% de esas personas dice que esto es por lo menos moderado o severa. No es un problemita, es un problema real. Y en general hay una brecha de 2 horas. Desde lo que duermo hasta lo que realmente quisiera dormir, hay 2 horas que nos están faltando. Bueno, aquí tenemos un tema interesante respecto a que mientras más alerta estamos, tenemos mayor creatividad, mayor capacidad de abstracción, mayor iniciativa, mayor motivación, y en la medida que empieza a caer el alerta y empezamos a ponernos somnolientos en el día, empezamos con las tareas más rutinarias, con la perseveración en los errores, empezamos a cometer siempre el mismo error, estamos con los ojos abiertos pero sin poner atención hasta que al final nos quedamos dormidos. ¿Cuáles son causas de este problema para dormir que hace que tengamos sueño en el día?
Una causa que es importante descartar en los pacientes que consultan por esto son los trastornos respiratorios del sueño. Y esto quiere decir gente que ronca, que hace pausas respiratorias en la noche y que deja de, en el fondo anda con sueño en el día, transpira en la noche mientras duerme, se mueve en la noche. Es un sueño muy poco reparador y esto es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que significa esa sigla. También hay desórdenes del ritmo circadiano. Hay gente que duerme 9 horas, 8 horas por noche, pero las duerme desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Eso lo están haciendo muchos adolescentes, sobre todo cuando no tienen clases en la mañana, y hace que se genere lo que se llama un síndrome de fase retrasada, que corremos el horario social de dormir. Lo ideal es dormir en la noche y vivir en el día. O sea, una persona adulta debería dormirse entre 10:30, 11 de la noche para despertar a las 7, 7:30 de la mañana, idealmente. Y también existe el otro tipo de trastornos, que es la gente que se acuesta muy temprano, tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde, y ya están acostados intentando dormir, pero a las 3, 4 de la mañana están despiertos. Y eso se llama el síndrome de fase adelantada, que se da en pacientes mayores principalmente, o pacientes que están institucionalizados, que viven en casas de reposo, en los cuales los horarios de comida son muy tempranos y lo que pasa es que a las 3, 4 de la mañana ya están despiertos. ¿Y qué pasa? Muchas veces ahí se da una pastilla para dormir, y eso hace que tengan sueño durante el día, y eso hace que aumente también el riesgo de caídas, el riesgo de fracturas de cadera en personas mayores. Entonces, es importante no correr tanto nuestros horarios. Lo otro es la narcolepsia, una enfermedad que cada vez se ve más, que es una enfermedad en la cual la gente tiene mucho sueño en el día, hay gente joven que pierde el tono muscular cuando se ríe o cuando está estresada, es como una caída por pérdida del tono muscular, pero sin perder la conciencia, que tiene parálisis del sueño, que ocasionalmente despierta y por unos segundos no puede moverse y después recupera el movimiento, y que también tiene sueños que no sabe bien si está soñando o está despierto, que se ven como imágenes, pero sin saber claramente si está despierto o no. El síndrome de piernas inquietas, pacientes que mueven las piernas porque le pican, porque le arden, porque le molestan, y principalmente en la tarde y en la noche. Y esto mejora poniéndolas en algo frío, como las baldosas del baño o agua fría, y moviéndolas. Hay muchas lesiones neurológicas en distintas áreas del cerebro que tienen que ver con enfermedades que producen sueño en el día. Las enfermedades psiquiátricas producen y son comórbidas en el fondo, tienen relación con los trastornos del sueño. Medicamentos que pueden ser medicamentos prescritos, medicamentos que les ha dejado un doctor. Por ejemplo, medicamentos para la presión, medicamentos que sirven para las arritmias, los anticonceptivos orales, pueden producir sueño y pueden producir mal sueño en la noche y eso producir sueño en el día. Enfermedades metabólicas, muchas cosas metabólicas pueden, por ejemplo, la tiroides, el hipotiroidismo puede producir sueño en el día. Y hay una serie de fenómenos que producen sueño en el día que no le podemos encontrar causa, y eso se llama somnolencia idiopática, y que por más que busquemos las causas anteriores y otras, no hay causa. Y aquí tenemos cómo se divide esto. Tenemos los trastornos primarios del sueño, que son las enfermedades propias del sueño y que tienen que ver con las áreas del cerebro que nos hacen estar despiertos o dormidos, la narcolepsia, la hipersomnia idiopática. Las somnolencias secundarias a otra enfermedad, a la apnea del sueño, a las piernas inquietas, la enfermedad de Parkinson. Los pacientes con Parkinson en la noche quedan rígidos, les cuesta mucho moverse en la cama y eso les produce dolor. Y por eso no pueden dormir bien, y además tienen una cosa algunos que se llama trastorno del sueño REM, que en el fondo actúa en el sueño pero en forma violenta, botan cosas mientras están durmiendo, le pegan combos, patadas al compañero cama. La depresión también puede agravar los problemas de sueño, enfermedades musculares, la esclerosis múltiple, algunos TEC graves. Y estas alteraciones del día y la noche, que no son realmente por falta de sueño, sino que es por horarios malos de sueño. El sistema de trabajo en turno, el jet lag, esto de pasar varios usos horarios de diferencia en forma rápida. Y el desplazamiento de las fases, lo que veíamos de dormirse a las 3 de la mañana y levantarse a la 1 de la tarde, el síndrome de fase retrasada, o acostarse 5 o 6 de la tarde y despertarse a las 3 o 4 de la mañana, el síndrome de fase adelantada.
¿Qué tiene que ver el COVID con esto? La verdad es que en este momento hemos visto pacientes, los neurólogos hemos visto pacientes que tienen alteraciones del sueño post-COVID, pero no sabemos exactamente qué va a pasar con esto. Hay que documentar bien si realmente es producto de lo vivido por el COVID o si la misma infección puede producir algún trastorno del sueño. Hay muchas formas de hacer el diagnóstico de esto, pero principalmente en la historia, por lo tanto tienen que llevar los datos anotados a su médico, a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, si toma café en la tarde, si hace deporte en la mañana o en la tarde, si se expone a la luz del sol o no, si ve tele, computador, celular en la noche, si se despierta en la noche, si ve el celular o la hora que es o no. Y en esto ayuda harto algo que vamos a ver que se llama el diario de sueño, que es una bitácora del sueño en la cual se va anotando cada día a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, qué hizo antes de acostarse, si durmió siesta o no, si tomó alcohol de noche o no. Y hay test que se pueden hacer, uno de estos lo pueden encontrar en la página del programa de medicina del sueño de Clínica Universidad de los Andes, que es el test de Epworth, que lo que muestra es la posibilidad o no de quedarse dormido en distintas situaciones que les voy a mostrar ahora. Este test lo tenemos en nuestra página web y el resultado sale en forma inmediata rojo si es que hay una somnolencia que no sea normal, amarillo si está en el medio dudoso y verde si no tiene una somnolencia anormal. Pero es un test que de screening, solo ve lo normal de lo anormal, no hace un diagnóstico. Si sale rojo es porque hay algo que está produciendo sueño en el día que puede ir desde los hábitos, enfermedades, tiroides, muchas cosas. Y ¿qué posibilidad hay de quedarse dormido en las distintas situaciones? Nunca, a veces, ocasionalmente o siempre. Sentado leyendo, viendo televisión, sentado inactivo en un lugar público, como pasajero en un auto, si se echa un ratito en la tarde, sentado hablando con alguien, sentado tranquilamente después de una comida sin alcohol, o en el auto mientras está, por ejemplo, en una luz roja. Y hay que poner qué posibilidad hay de que usted se quede dormido, aunque nunca haya estado en una de esas situaciones. Y eso nos da un puntaje que, como les digo, en la página web del programa Medicina del Sueño ustedes pueden sacar su resultado en forma inmediata. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones en el día de los trastornos respiratorios del sueño? Cuando dejamos de respirar en la noche, se producen ronquidos, pausas respiratorias y se anda con sueño en el día. Puede producirse pérdida de memoria, trastornos de la ideación, en el fondo dificultades para organizar las cosas del día a día, disminución de la atención y la alerta, hay gente que se le empiezan a olvidar las cosas, aumenta el riesgo de accidente y en general baja la calidad de vida. Pero vamos a ver que también produce otras cosas que son bien graves, además de esta. ¿Y esto por qué se produce? Porque normalmente nosotros al respirar tenemos la vía aérea, la tráquea abierta, pero en las personas que dejan de respirar en forma intermitente en la noche, la lengua cae y el tejido del cuello cae sobre la tráquea y la aplasta y hace que por un par de minutos incluso no entre aire, empieza a bajar el oxígeno en la sangre y esto produce un despertar como ahogado, sobresaltado por un mecanismo que tenemos en el cerebro para que esto no se mantenga en forma constante porque si no la persona puede morir. Y se cuentan cuántos eventos respiratorios, cuántas veces pasa esto de que la lengua aplasta la vía aérea. ¿Cuántas veces por hora? Lo normal son 5 veces por hora o menos. Hay personas que llegan a tener 100 veces por hora estos eventos. Y esto les da mucho sueño en el día y además aparecen los ahogos, que para poder volver a respirar sale como con un ahogo. Se despierta muchas veces, se despierta como con torpeza, como con la cabeza bombada, anda fatigado en el día y tiene dificultades para concentrarse. Así se hace el diagnóstico. Y a través de cómo se calcula el punto 1, es un examen que se llama, en general se usa la polisomnografía, que es un examen con varios sensores que son como con botones como con pasta, que miden todas estas señales del sueño en la noche y calculan en forma directa cuántas veces deja de respirar una persona.
en la noche y si ronca y si le baja el oxígeno en la sangre en la noche. Pero el motivo de consulta en general no es el paciente, sino que es el compañero de cama que trae al paciente porque le molesta cómo está durmiendo o se preocupa porque lo ve que deja de respirar a ratos. Y esto puede traer riesgos cardiovasculares, aumenta el riesgo de tener hipertensión y de tener infartos al corazón y al cerebro, puede producir síndrome metabólico, puede producir alteraciones como aumentar el riesgo de diabetes o el riesgo de problemas tiroideos. Y si esta forma de dormir en la cual la vía aérea se tapa durante la noche, no tiene el mecanismo para volver a respirar, por ejemplo, en personas que toman alcohol en la noche que tienen esto, o personas que han tomado pastillas para dormir y que dejan de respirar en la noche, incluso pueden fallecer en una apnea, el riesgo de muerte súbita en la noche. Hay riesgos de accidentes de tránsito, trastornos cognitivos, la incapacidad para realizar bien las tareas del día a día e incluso trastornos del ánimo. Y aquí vemos que el 50% de las personas que tienen hipertensión hacen estos eventos respiratorios y dejan de respirar en la noche, el 25% de los que tienen insuficiencia cardíaca, que el corazón no bombea suficiente sangre para el cuerpo porque el corazón está como flojo para bombear la sangre, el 30% con infartos al corazón y el 60% de los pacientes con accidentes cerebrovasculares, con coágulos en el cerebro. Y vemos que también el riesgo de tener diabetes aumenta 5 veces por tener estos trastornos del sueño y el síndrome metabólico, y baja la sobrevida, aumenta la mortalidad de las personas, y aquí no por un evento directo de dejar de respirar, sino que por los daños que puede producir la diabetes y las enfermedades coronarias y cerebrovasculares en distintas áreas del cuerpo. Y la apnea del sueño, el dejar de respirar en la noche, el ahogarse en la noche y que baje el oxígeno durante la noche en forma intermitente aumenta el riesgo de obesidad. Y esto se ve más en hombres que en mujeres, pero cuando llega la menopausia se empieza a igualar. Las mujeres empezamos a roncar y empezamos a hacer pausas en la noche casi tan frecuentemente como los hombres. Aumenta el riesgo de ovario poliquístico, quistes en los ovarios que tienen diversas complicaciones, la resistencia a la insulina, el riesgo de diabetes y el aumento de citoquinas proinflamatorias, que son unas sustancias que produce el endotelio, que son los vasos sanguíneos, que por dentro producen sustancias que hacen que atrapen el colesterol y que aunque el colesterol esté normal, se puedan formar tapones en los vasos sanguíneos. Bueno, existe una división respecto a la somnolencia diurna, que es lo que significa el ESD leve, cuando tiene poca repercusión social o laboral. O sea, la persona más o menos se maneja con ese grado de somnolencia. Es moderado cuando ya hay problemas en situaciones que requieren atención, o sea, la gente se empieza a quedar dormida en reuniones, en conferencias. El problema es que este punto ha sido difícil de evaluar el último año porque hemos tenido muy poca interacción social. Y la interacción laboral ha sido primariamente a través de medios de Zoom o de computadores, por lo tanto la gente en general no ha tenido una interacción cara a cara. Y la somnolencia, hipersomnia diurna severa, en la cual la gente se queda dormida comiendo, conversando, manejando, incluso caminando, lo cual aumenta muchísimo los riesgos de accidentes. Y uno ve que mientras más grave es la apnea del sueño, más somnolencia tiene. Abajo vemos la escala de somnolencia. Mientras más puntos tiene en esta escala de qué posibilidad tiene de quedarse dormido, es menos la población, claramente. El promedio está en 8 y de 8 hacia o menos es normal, 8 puntos, entre 8 y 12 puntos de moderado. Y sobre 12 puntos ya esto es severo, y uno ve aquí que aparece la apnea del sueño, aparece la narcolepsia, aparecen enfermedades, pero el test de Epworth no hace diagnóstico. Lo que sí hace es ver dónde está normal y dónde está anormal. O sea, una persona con un resultado anormal debe consultar a su médico, no hacerse un diagnóstico.
Bueno, ¿y cuáles son los efectos agudos de esto? Tener microsueños, gente que se pega como una mini cabeceada, que si ocurre sentado trabajando o en una charla como esta no es tan grave, pero si ocurre manejando es muy grave. Retardo en el tiempo de reacción, por ejemplo, gente que se demora en pisar el freno y ocurre esto. En el fondo, el choque, el topón que uno dice, chuta, en realidad no lo vi, y en realidad porque se quedó dormido. El deterioro de la atención, disminuye la alerta, aumentan los errores, baja las habilidades cognitivas, nos ponemos más lentos para hacer las cosas, también aunque estemos despiertos. Y esto es porque una parte del cerebro, que son los lóbulos frontales, que están en la parte de adelante del cerebro, que tienen que ver con esta capacidad de organizar los actos, esas neuronas empiezan a funcionar menos por tener problemas de sueño. Y también se ha visto menor tolerancia al dolor. Y aquí vemos cómo el tiempo de reacción en una persona normal es mucho más rápido que en una persona deprivada de sueño, que le falta sueño, que es la rayita segmentada. Y aquí viene esto de no lo vi, lo vi pero no lo vi, no me di cuenta que estaba la luz roja, no me di cuenta que el de adelante estaba parado, no estaba moviéndose. Y también aquí vemos cómo baja, según las horas que estamos despiertos, la capacidad de rendimiento, y cuando ya llevamos casi un día sin dormir, nuestra capacidad de rendimiento baja muchísimo, nuestra capacidad de hacer bien las cosas baja mucho. Entonces es muy importante que veamos cómo lograr no hacer turnos de 24 horas, por ejemplo. Ese es un tema que en los trabajos de turno se ha vuelto muy importante. Y también porque el tipo de respuestas que se da cuando falta sueño se puede homologar a el consumo de alcohol. Cuando dormimos 4 horas o menos, funcionamos prácticamente igual que si estuviéramos bajo efecto del alcohol. Y no así cuando dormimos 8 horas. Por lo tanto, esto también es importante porque en algunos países, incluso si alguien no ha dormido las horas suficientes, el seguro considera, los seguros de auto consideran, y los seguros de accidentes consideran que está bajo efecto del alcohol para efectos de no pagar las cosas y para efectos de los temas legales que puedan haber entre medio. Entonces, es muy importante dormir las horas que uno tiene que dormir, porque si no, aunque no tome alcohol, es como si estuviera con alcohol. Y los daños son los mismos. Bueno, en el mundo del trabajo, que esto es un tema que a todos nos preocupa porque estamos cada vez más insertos en un trabajo, sobre todo 24/7, o tratando de hacer cosas en el día, en la noche, el teletrabajo, con los niños encima, con poco internet, con pocos computadores en la casa. Las casas no están hechas para trabajar, no son oficinas. Entonces, este año ha sido muy difícil para mucha gente. Uno piensa en los profesores inventando clases por Zoom, cómo hacer que los alumnos se entretengan y aprendan lo que tienen que aprender. Uno ve los hijos estudiando preuniversitario o preparándose para dar la prueba para entrar a la universidad, solos ahí, y la gente tratando de trabajar entre medio de esto y tratando de producir, porque también es un tema relevante. Bueno, aquí tenemos varias cosas que se han ido viendo. El 77% de los trabajadores cree que su habilidad para tomar decisiones importantes se afecta cuando duerme poco. O sea, el dormir poco nos hace tomar malas decisiones y más encima nos damos cuenta de eso. El 53% de las personas encuestadas aquí, que se hizo una encuesta por 5 años en Estados Unidos, manejaba con sueño. Y el 19% manifiesta haberse dormido alguna vez manejando. Y esto es población en general, no es gente que tenga problemas, que por lo menos que no esté en tratamiento. 40% refiere que el sueño interfiere con sus tareas habituales y reconocen errores, 1 de cada 5 reconoce errores en el trabajo y el 2% sufrió lesiones, accidentes, por dormir poco. Aquí tenemos las causas de muerte en los últimos años. Uno ve que en el año 90 los traumatismos por accidentes de tránsito eran la 9ª causa de muerte. Uno ve que el 2020 son la 3ª causa de muerte. Y esto, hay muchas cosas que uno puede decir, aumentó la velocidad, pero también mejoraron las calles, la seguridad de los autos es mayor, pero así todo es la 3ª causa de muerte y esto tiene que ver mucho con la falta de sueño que tenemos.
No es la única causa, pero tiene que ver. Aquí vemos la mortalidad por accidentes de tránsito en distintas regiones del mundo y uno ve que ha ido aumentando, salvo en los países de alto ingreso, porque ahí han aumentado las medidas de seguridad. Pero uno, si ve esto, la causa de muerte es un tema relevante respecto a la necesidad de que no manejemos con sueño y que no realicemos nuestras actividades de la vida diaria con sueño en forma crónica. Y esto aumenta el riesgo de accidentes de tránsito, pero también accidentes domésticos. Un 30% aumento en los accidentes domésticos, las caídas de la escalera, quemarse en el horno, meter mal algo al enchufe, hacer cortocircuito con algo. Son posibles accidentes que son graves, porque un accidente doméstico puede ser muy grave, una quemadura es algo muy grave, que se le dé vuelta el agua hirviendo, y eso puede pasar por la falta de sueño. Aquí tenemos a qué hora ocurren los accidentes de tránsito. La mayoría de los accidentes de tránsito ocurren entre las 2 y las 6 de la mañana, pensando que las calles están más vacías, hay menos gente, pero es la hora en que deberíamos estar durmiendo. Y esto hay que pensarlo bien en los sistemas de turno que se les hace a los choferes profesionales, porque efectivamente el manejar a esas horas sí aumenta nuestro riesgo de tener un accidente. O sea, eso, entonces, si más a eso le sumamos un mal sistema de turno, o que la persona trabaja 24 horas de corrido, no duerme las horas que tiene que dormir, aunque sean en el día, o tiene una enfermedad del sueño asociada a manejar en la noche, por ejemplo, una apnea del sueño, una narcolepsia, puede generar más riesgo aún para él y para los demás. Bueno, el estar despierto 17 horas tiene el mismo efecto sobre la capacidad de manejo que estar bajo la influencia del alcohol. Y en Inglaterra, 1 de cada 4, 1 de cada 5 accidentes de tránsito son atribuibles a que el conductor tuvo sueño. Y no es menor que el 2 a 3% de los conductores refiere somnolencia al conducir. A todos nos cuesta manejar y a nosotros los médicos somos los que más debemos hacer caso en esto, pero el manejar posturno, por ejemplo, es una muy mala idea. Si se hizo un turno, se tiene que ir en cualquier otro medio de locomoción que no sea manejando. O si alguien pasó una muy mala noche, tratar de no manejar en el día siguiente, hacer lo menos conducción posible. Porque los conductores que tienen sueño durante el día presentan un riesgo de accidentes 13 veces mayor que si no estuvieran con sueño. Y esto se aplica también para los conductores profesionales. En Argentina se hizo un estudio y tenían los camioneros tuvieron problemas con esto. Y ellos quieren hacer un sitio y quieren en el fondo que todos los camioneros tengan una certificación de que no tienen trastornos del sueño, pero la verdad les ha sido muy difícil. En Chile ha habido también algunas ideas, pero tampoco han sido tan promisorias, no se han podido llevar todas a cabo. En Finlandia, el 40% de los camioneros se ha adormecido en el 20% de los viajes, o sea, es muy importante, cabecean al menos 2 veces en el viaje. Pensemos en un camión de la minería, por ejemplo, o los que llevan container, o sea, pueden producir mucho daño, o los buses interprovinciales, y emplean muchas conductas para combatir el sueño, o sea, toman café, toman activante, ponen la música fuerte, abren las ventanas, en el fondo para no quedarse dormido. Y en resumen, bueno, los trastornos del sueño tienen su propia mortalidad, por eso es importante dormir bien para poder vivir bien. Las enfermedades del sueño aumentan el riesgo cardiovascular, o sea, el riesgo de tener hipertensión, de tener infartos al corazón, al cerebro, y el riesgo metabólico, el riesgo de tener diabetes, de que suba el colesterol, de hacer ovario poliquístico. Los pacientes con sospecha de trastornos del sueño deberían ser diagnosticados, estudiados y tratados y en forma multidisciplinaria. Esto no es de un solo doctor, aquí hay que ver si ronca, si tiene alteraciones de la vía aérea, del inicio de la vía aérea, por ejemplo, si bruxa, si tiene insomnio, si tiene alguna patología psiquiátrica, o sea, en el fondo hay que buscar la causa de esto y tratarla.
Bueno, los dejamos invitados a que visiten el sitio web de la clínica, donde está nuestro programa de medicina del sueño, donde pueden encontrar estos test y ver cuál es su calidad de sueño, por lo menos en un screening, y está la información de las cosas que podemos, en las que podemos ayudarlos. Así que muchas gracias.